Soy Cuauhtémoc del Ángel Chuc Braga, del segundo B del Sabatino de Derecho en la materia de Historia del Derecho, y a continuación diré mi análisis sobre las colonias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea la hora en la que esté maestra. Pues yo vengo a compartir mis conocimientos sobre todo lo que se habló en clases y en las exposiciones, y pues espero sea de su agrado. El primer tema a tratar fue cuál es el derecho indiano y cuál era la función de esto, ¿no? Pues el derecho indiano, como se dijo en las clases, básicamente se trata de un conjunto de normas jurídicas. Normalmente estas se aplicaron en España y el Perú. Estaban basadas en el derecho castellano y incorporaron el derecho a los indígenas, y que sea respetado. Una de sus características fue que buscaba una solución justa para cada caso de dominio o ese abuso hacia los indígenas. Esto reformó el sistema de encomiendas, prohibió la esclavitud de los indígenas, estableció que los mismos indígenas pues no debían dar tributos a ellos y tampoco dar servicios personales hacia la realeza. La segunda pregunta era cómo estaban organizadas las autoridades indianas. Pues venía desde la cabecilla, que era el virrey, de ahí seguían las audiencias, en las audiencias los cabildos, de los cabildos los gobernadores, de los gobernadores seguían, si mal no recuerdo, los capitanes y tenientes, de ahí los corregidores, de ahí los oficiales de Hacienda y los misioneros religiosos, que esos básicamente, aunque no eran autoridades civiles como tal, pues se encargaban de la organización social y tenían una alta influencia en cuanto a las conversaciones, pues obviamente religiosas, y ayudaban también a la educación de los mismos indígenas. La tercera pregunta que se plantea es ¿qué elementos componían la administración de las colonias? Pues como ya mencioné, pues la intención de la corona española era mantener el control sobre sus territorios coloniales, asegurando que pues, las autoridades locales actuaran con concordancia a los intereses de la sociedad. Otra pregunta que se plantea es las similitudes y diferencias que se encuentran en las autoridades indianas y las actuales en México. Las que yo encuentro es cómo se estructuraban jerárquicamente y las funciones administrativas que se manejaban en ese entonces. Obviamente no son exactamente iguales, pero sí se encuentra un parecido, ya que las actividades que se realizaban por parte de las autoridades tenían la responsabilidad de administrar recursos, implementar políticas, garantizar el orden público, como lo hace también nuestra Constitución, y pues buscaban el bienestar de la población, ¿no? Muy entre comillas. Pues como dije al principio, los métodos variaban. Una de las diferencias son obvias, ¿no? Pues el origen y el origen del por qué se dio estas leyes indianas. Obviamente el mismo contenido sobre los derechos de las personas, no, pues obviamente no se parecen a las del día de hoy, y pues lógicamente la diversidad cultural que había no era la misma. Y pues si tengo que tratar más a fondo, pues obviamente el sistema legal y político, porque la administración colonial estaba regida por leyes impuestas sobre
¿cómo puedo decirlo? Pues sobre el sistema, pues que se basaba en una constitución y un marco legal para directamente a la soberanía. La quinta pregunta es sobre qué enseñanza e influencia ya. ¿Qué influencia del sistema colonial se considera que se refleja en el sistema jurídico mexicano actual? Pues era la centralización del poder, el sistema de justicia, los derechos y protección de las minorías, que hoy en día eso más que nunca se tiene demasiado en cuenta. La forma en la que legislaban y la normatividad también es una de ellas. Igual la corrupción, la corrupción que existía en ese tiempo sigue existiendo hoy en día. Y a ellos también se fijan mucho en la educación y la formación jurídica de las personas. Igual hoy en día se trata de cubrir ese aspecto. Otra pregunta es, basado en lo que aprendimos, pues mencionar características de la administración colonial, algo que me parezca injusto e ineficiente. Pues obviamente la explotación es una de ellas y la marginación hacia los pueblos indígenas es una de las principales, como eran despojados de sus derechos, la desigualdad social que se encontraba en ese tiempo era demasiada. Igual hoy en día existe, pero en ese entonces era mucho más notoria. La poca eficiencia administrativa que había es una de ellas, la falta de representación sobre las decisiones de la administración de las tierras y sobre los mismos recursos indígenas que eran tomadas sin la participación de las comunidades afectadas, las necesitadas y las realidades locales, que eran las que contribuían también a esta ineficiencia del gobierno colonial. Otro punto es, si hubiera vivido en la época colonial, ¿qué cambio hubiese hecho? Pues yo hubiese implementado un sistema de lo que ya mencioné, de una representación local de cada administración, de la misma justicia. Habría sido más justo y mucho más equitativo, de esta forma permitiendo que las voces de cada sector y de cada sociedad fueran escuchadas y consideradas, lo que este enfoque habría permitido mucha más, como digo, mucha más equidad, mucha más justicia. Sí, la participación que incluye a todas las comunidades, a todas las colonias, una mayor facilidad de acceso a la justicia, y pues educar y concientizar acerca de todos los tratados, toda la información que se maneje dentro de las colonias, o sea, que todo el mundo esté enterado básicamente de los movimientos que se hagan. Otro punto a tratar es qué enseñanzas o lecciones nos deja conocer el por qué se administraba la justicia en esa época, las colonias. ¿Por qué? Pues las lecciones que nos dejan son claras: que la administración sea justa, la inclusión, el acceso y la transparencia a las mismas leyes, las normas jurídicas, la educación, la sensibilidad hacia la cultura, el aprender pues de esos mismos errores que se cometieron en el pasado, para trabajar la justicia de la manera más más justa y equitativa posible, así garantizando pues un bienestar social. Otro punto a tratar es imaginar pues que soy un asesor jurídico en la época colonial y se me pide reformar o hacer un cambio notorio, y pues qué propuestas se me ocurriría a mí. Pues
A mí se me ocurriría poner, lo que noté que no existían eran, no sé cómo explicarlo, tribunales en cada localidad, en cada colonia. O sea, de esta forma crear tribunales en cada región o comunidad, pues hace que mm, haya menos imparcialidad y haya decisiones jurídicas que reflejen de mejor manera y de la forma más realista pues lo que necesita la población local de forma justa, promoviendo pues eso mismo, la justicia, y que todo sea más equitativo, pues era lo que carecía en ese tiempo en la colonia. Para eso pues implementar la participación, más participación de la comunidad, de los mismos indígenas, para que sea todo más transparente y que el acceso a la educación sea lo más asequible posible. Otro punto a tratar sería cómo creo yo que influyó la desigualdad social en las colonias. Pues ya lo mencioné, en la estructura del poder jerárquico, en la explotación económica, la falta de acceso a la justicia, la negación de derechos políticos, en la imposición cultural, y así puedo dar un sinfín, pero pues en conclusión la administración colonial influyó profundamente en la desigualdad social y política en las colonias, pues a través de la misma creación del poder de estas jerarquías, lo que generó, como ya mencioné, la explotación económica, la falta de acceso a la justicia, a los derechos políticos de la sociedad, la imposición cultural y la limitación del acceso a la educación. Estas dinámicas pues perpetuaron la desigualdad durante todo lo que es la etapa colonial. Y el último punto a tratar sería cuál tema me pareció más relevante para comprender la historia jurídica de México y por qué. Pues en general, en términos generales fue la transición del sistema colonial, fue lo que considero más importante y lo que me llevo, que deja más una huella marcada en lo que conocemos, en cómo conocemos México hoy en día, ya que pues fue caracterizado por la imposición de leyes y una estructura de poder por parte del sistema político, pues donde se buscaba un marco legal hoy en día que sea más representativo, más inclusivo, más transparente, que siente las bases de la identidad jurídica en la República Mexicana. Y sí, en términos generales, pues sería eso. No tendría mucho más que agregar, eso sería todo, así que muchas gracias, profesora.